Está en línea Eugenio Seminos, defensor del pueblo de la tercera edad. Eugenio, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Gracias, igualmente. Mirá, inicié la mañana con un mensaje que me había dejado ayer un señor que creo que es discapacitado. Estuve preguntando quién es y que trabaja en PAMI, destratándome y diciendo que ya estaba todo ordenado, que ya estaba todo arreglado. Y por otro lado veo información que indica que lo único que está funcionando es la receta. Me dicen los médicos que no pueden facturar, las farmacias no pueden facturar. Y hay un tremendo hueco de inseguridad donde ahora trasluce que los antivirus nunca habían sido correctamente instalados en los servidores. Es un estado de abandono muy importante, ¿no? Mira, es muy grave, nosotros lo venimos denunciando hace 15 días, aparte con un ocultamiento brutal por parte de la directora de PAMI y de la ministra de Salud, a quien también convocamos ya el 4 de agosto, cuando comenzó este episodio, porque fueron apareciendo comunicados, el último el viernes a la última hora de la tarde, donde se decía que, bueno, hoy va a estar todo nuevamente interconectado. Vamos a ver hasta qué punto. Lo único que ocurrió hasta el momento es por una vía, por un sistema alternativo, que se habían podido conectar algunos médicos de cabecera, te refiero al país, ¿no? En el día jueves o viernes de la semana pasada, en forma muy precaria. Pero a todo esto tenemos provincias enteras que directamente no entregan medicamentos por PAMI, aún con receta manual, como ocurría hasta el viernes en Salta. Otras, inclusive la propia ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, que se dan, hay farmacias que aceptan la receta manual, pero bajo reintegro, vale decir, sin el descuento, porque no tienen cargado en su sistema los descuentos. Pero esto es parte de lo general. En paralelo tenemos situaciones también de una gravedad inusitada, muchos tratamientos interrumpidos, muchos tratamientos que no se pueden iniciar, la imposibilidad de la programación de intervenciones quirúrgicas. Salió un comunicado a las pocas horas de ocurrir este episodio, donde se decía que se iban a continuar los tratamientos, por ejemplo, de quimioterapia que se estaban desarrollando. Esto rigió hasta el 12 y después del 12 al 19, es decir, hasta prácticamente este fin de semana. Sí. Vamos a ver qué ocurre con esto, pero vos fijate, Jacobo, que esto no contempla miles de situaciones, de tratamientos, donde había que hacer cambios terapéuticos, es decir, pacientes que tal vez están haciendo una quimio y no soportan la droga que se estaba proveyendo, por lo cual pedían ya el cambio. Hay muchos que ingresaron sus estudios para estos cambios dentro de la terapia en el 3, por ejemplo, de agosto. Tengo casos de Córdoba, tengo casos de Ciudad de Buenos Aires, tengo casos de San Juan. Pero ¿qué pasa? Esos estudios nunca llegaron a poder autorizarse por parte de PAMI, porque no llegaron a la central de PAMI hasta el día viernes. Ergo están totalmente interrumpidos. O sea, lo que es para esos tratamientos un bache de 15 días. Sí, terrible. Yo estuve con los médicos oncólogos de los hospitales de acá de Buenos Aires y estaban atados de pies y manos, no podían ordenar nuevos estudios, no podían, como decía antes, programar nuevas intervenciones quirúrgicas, vale decir, se hacía lo que ya tenía turnos acordados o fechas antes del 3 de agosto que ocurrió el evento del llamado hackeo. Ahora, esto tuvo un ocultamiento a través de comunicados, nunca dio la cara
la directora de ANSES, creo que es candidata a diputada, no sé, algo así, sigue haciendo campaña como si nada pasara, y así todo el resto del sistema político, ¿no? Es decir, tiene su libido puesto en esto, y los 5 millones de jubilados están en la situación de vulnerabilidad y de gravedad con daños irreparables, ¿no? Que claro, seguramente el que hoy está en un tratamiento programado y demás no lo nota, pero son 5 millones de beneficiarios con distintas problemáticas que están en esta situación, ¿no? sí, lo que ocurre es que, digamos, en el contexto de cualquier afectación de salud, el tiempo que requieren los sistemas administrativos, las burocracias, eh, son muy, muy pesados, ¿no? Yo sostengo que alguna vez, y probablemente existan estudios que indiquen cuánto del factor emotivo de la persona, lidiando con el sistema, tiene afectación en el resultado de salud, cuando hay que enfrentar una enfermedad compleja. Y ahora están, la verdad que esto es abandono de persona, acá hay una afectación a derechos humanos esenciales de manera tremenda. Sí, que se suma a los problemas estructurales que ya tenía el PAMI. Mira, te defino en estas conversaciones que he tenido durante todos estos días con los médicos de cabecera, con los médicos de hospitales y demás, una conversación con una médica mastóloga, cirujana, que es la única que hace esa especialidad en un hospital público, en un gran hospital público. Me decía lo siguiente, y perdón por la crudeza, ¿no? Sí, sí. Dice, yo recibo pacientes que tienen un tumor, se refiere a los tumores de mama, del tamaño de una avellana. Si yo las opero en ese momento, esa paciente va a tener una vida sin ninguna complicación y es factible que su deceso se produzca por cualquier otra cosa menos por eso. Cuando esa paciente empieza a hacer todo el circuito administrativo, me lo decía en medio de este hackeo, pero ya con problemas que se vienen arrastrando, tarda 3 meses en completar los estudios, las autorizaciones, claro, etcétera, etcétera. Cuando la opero, ese tumor es del tamaño de una naranja. Y yo sé que esa paciente se me muere. Sí, es que es así, es así. Por eso digo, quizás esté cuantificado y yo por lo menos no lo sé, y si no está debería cuantificarse. El tema de que los procedimientos de acceso a los tratamiamientos sean breves hace al tema del resultado final de salud, ¿sí? Sin ninguna duda, a todas las edades, pero sobre todo a nosotros los pacientes añosos. Es decir, mira, voy a una cuestión diaria. Una fractura de cadera, habitualísimo, desgraciadamente, sobre todo en mujeres mayores o menopáusicas, se interviene en el mundo, en cuanto siempre lo permita el medio interno del paciente, en las primeras 72 horas, como si fuera una urgencia. Acá pasan días, que hay que la prótesis, que la licitación, que esto, el otro. ¿Qué implica esto? A mayor tardanza en esa intervención quirúrgica, menor posibilidad de rehabilitación y mayor posibilidad de morbilidad, de que haya complicaciones. Bueno, y esto lo vemos todos los días. Una paciente que puede salir caminando, si se aplica los tiempos correspondientes, con una buena rehabilitación, en muchos casos o queda postrada o tiene otro tipo de complicaciones, ¿no? Sí, bueno, eso es todo parte del tema. Lástima que no se advierta y no se vea en toda su complejidad, y que a veces, a mí por lo menos me da la impresión, que hay una generación de jubilados y pensionados que como que ha bajado los brazos, que está entregado a su suerte, porque ya ni protestan. Pero por supuesto, están dedicados a ver cómo comen y cómo pagan el alquiler o cómo viven, ¿viste? Cómo sobreviven, sí, sin duda. Como siempre, Eugenio, un abrazo a la distancia. Un abrazo enorme, gracias.
Bueno, Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad. Ya continuamos.